Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Jonathan Carrascal Álvarez y junto a mi compañera Daniela Alejandra Gómez López y nuestro tutor Pedro Daniel Angarita Uzcategui, les vengo a presentar un poco sobre nuestro proyecto de investigación, el cual lleva por nombre Optimización de la gestión de riesgos en proyectos de construcción en sitios remotos en la región del Catatumbo. Como de introducción, pues podemos decir que en la actualidad la administración de proyectos está compuesta por diversas metodologías con herramientas y técnicas capaces pues, de manejar múltiples disciplinas. Estas metodologías lo que me ofrecen es un aumento en la productividad y eficiencia aplicados a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Sin embargo, estas metodologías no han obtenido los mismos resultados en los proyectos de construcción, debido a que las obras de construcción no pueden ser manejadas como simples cadenas de producción en ambientes controlados. Por lo tanto, la industria de la construcción ha sido considerada como una de las industrias con mayores pérdidas en sus procesos de diseño, administración y gestión de la vida útil de las edificaciones. Ahora bien, dicho esto, podemos definir un riesgo de un proyecto es todo aquello que pueda afectar al éxito del proyecto. Puede ser algo que cambie el cronograma del proyecto, que haga que se exceda el presupuesto previsto o cualquier cosa que derive en la disminución del rendimiento del equipo de trabajo, de un modo u otro. Estos riesgos pues me pueden causar un impacto tanto positivo como negativo en los objetivos del proyecto. Asimismo, pues la posibilidad de que ocurran estos riesgos aumentan cuando las construcciones se realizan fuera de los cascos urbanos de las poblaciones, es decir, en sitios remotos, debido pues a la ubicación y demás cuestiones. En nuestro caso, nuestra área de estudio es la región del Catatumbo, la cual es una región que está conformada por 11 municipios, los cuales están Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Carí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Esta región hace parte de los territorios PDET, el cual sus siglas lo indican, Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial, el cual es una gestión del gobierno colombiano para ayudar a aquellos territorios golpeados por el conflicto armado, para ayudar a impulsar su desarrollo económico y social. También cabe resaltar pues que estos proyectos es una realidad cada vez más común debido a la búsqueda de recursos naturales, a la expansión, al desarrollo de infraestructura y la expansión de nuevos proyectos industriales. Sin embargo, pues estas ubicaciones remotas me presentan esos desafíos, los cuales les acabo de mencionar, y a pesar de la importancia de la gestión de riesgos en la literatura existente, no existe la información suficiente o casos o estudios parecidos de la optimización de la gestión de riesgos. Además, que en el país estos estudios han sido casi nulos, y más en el departamento y en una región tan alejada como el Catatumbo. También se debe considerar que también se le invierte muy poco a la etapa de prefactibilidad y factibilidad de los proyectos. Y si se le suman los riesgos como problemas de orden público, condiciones sociales adversas, el conflicto armado, la presencia de grupos al margen de la ley, también hay que sumarle lo que son, eh, por acá están lo que son las condiciones climáticas, lluvias, inundaciones, deslizamientos. También la falta de infraestructura básica, porque muchas veces se encuentran vías en mal estado, no podemos transportar los materiales de manera óptima, de manera fácil. También se nos complica el acceso a recursos porque hay escasez de materiales, no encontramos proveedores, escasez de mano de obra calificada. Muchas veces las personas que viven en estos lugares no tienen la capacitación suficiente para llevar a cabo estas obras. También muchas veces las limitaciones financieras, porque al invertir tanto en lo que es el transporte, el costo de materiales, el costo de materiales a veces tiende a aumentar en estos lugares, entonces se nos hace un poco difícil. Ahora bien, pues todos estos factores que afectan pues de una u otra manera a los diversos proyectos de construcción, pues ha generado esa necesidad de realizar un estudio de riesgos a cada uno de ellos con el fin de identificar y priorizar estos riesgos sistemáticamente y desarrollar estrategias efectivas de mitigación y respuesta, minimizar los impactos negativos como lo son los retrasos, sobrecostos, las pérdidas financieras,
También es muy importante proteger a los trabajadores, a los contratistas, a la comunidad local, procurar que se ejecute de manera segura el proyecto, y también buscar esa eficacia, la rentabilidad, que también es importante, y la sostenibilidad, que no nos podemos olvidar de ello, que también es muy importante. Por tal razón, pues nuestro objetivo general, nuestro objetivo principal es diseñar una propuesta de optimización de la gestión de riesgos en proyectos de construcción en sitios remotos, en la región del Catatumbo, a través de la metodología PMBOK, el cual pues es una metodología, como su sigla lo indica en inglés, Project Managed Body of Knowledge, el cual es como una guía de administración, gerencia y dirección de proyectos, el cual fue creada por la PMI, que es Project Management Institute, que es una institución líder a nivel mundial en la gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces, para una planificación y ejecución de obras de construcción más segura y eficiente. Asimismo, nuestros objetivos pues, específicos está el de identificar los principales riesgos en proyectos de construcción en sitios remotos a través de estudios de casos y entrevistas a expertos. Ahí entra lo que es el estado del arte, y las entrevistas van en nuestra metodología. Se va a hacer unas entrevistas, el cual les voy a explicar un poco más adelante lo que son las fases de nuestro proyecto, para realizar una categorización de los mismos, una categorización de esos riesgos. En el objetivo 2 tenemos priorizar los riesgos identificados mediante un análisis cuantitativo y cualitativo utilizando el software MIMAC. Y en el objetivo 3 tenemos el de desarrollar estrategias efectivas para mitigar los riesgos analizados para la mejora en la gestión de proyectos en entornos remotos. En cuanto al marco referencial, ya les comenté un poquito sobre el marco histórico, lo que es la situación actual de lo que es Colombia, el departamento y en específico la región del Catatumbo. Con respecto al marco teórico, no hay, como les decía, en la literatura existente no hay como que casos parecidos o casos de estudio parecidos, pero sin embargo encontré esta propuesta, el cual es de la Universidad de los Andes, de autoría de J. Rivera, el cual lleva por nombre Propuesta para mitigar riesgos en proyectos ejecutados en sitios remotos. Y en el marco conceptual, pues podemos definir lo que es la gestión de riesgos, que es un programa de trabajo y estrategias para disminuir la vulnerabilidad y promover acciones de conservación, desarrollo, mitigación y prevención frente a desastres naturales y antrópicos. Y ya les comentaba lo que era el PMBOK, que es como una guía de un conjunto de conocimientos en la dirección, gestión y administración de proyectos. En cuanto a la metodología, tenemos 4 fases. La primera fase es la revisión del estado del arte, encontrar esos casos de estudio parecidos, investigar. Y en la fase 2 ya tenemos lo que es la identificación de riesgos. En esta fase lo que nosotros hacemos o hicimos es entrevistar a esos expertos. Le hicimos unas diferentes tipos de entrevistas para identificar aquellos riesgos más comunes que se presentan en estas áreas alejadas de los cascos urbanos. Identificar esos riesgos y luego ubicarlos en una estructura de glose de riesgo. Para la fase 3, análisis de riesgos, se hace un análisis de datos cualitativos y cuantitativos para identificar aquellos patrones y tendencias y cuáles son esas mejores prácticas para la gestión de estos riesgos. También se utiliza lo que es el software MIMAC, que un poco más adelante se los voy a explicar, y los resultados que obtuvimos. También se hace lo que es la matriz de probabilidad de impacto para determinar y priorizar pues la severidad de estos riesgos en los proyectos. Y la fase 4, que ya sería la fase final, proponer esas recomendaciones, un plan de respuesta efectivo y estrategias para mitigar estos riesgos. Bueno, con respecto a los resultados, tenemos la estructura de glose de riesgo, la cual les comentaba. Acá se clasifican por riesgos, y acá tenemos el listado de riesgos pues, que entran en esa clasificación. Acá tenemos algunos como son los riesgos de construcción, operación, financiero, de fuerza mayor no asegurable, fuerza mayor asegurable. Y acá está la matriz de causa y efecto que les comentaba. Por ejemplo, acá tengo la de riesgo comercial. Esto se hace para cada uno de los riesgos. El cual, por ejemplo, acá tenemos el riesgo que es el desequilibrio económico del contratista debido a los sobrecostos que generan durante la ejecución del proyecto. Acá están las causas que lo generan y los efectos que generan, ¿sí?
Luego, con respecto al software, acá se hace el análisis cualitativo. Acá procederíamos al análisis cuantitativo. Entonces acá lo primero que hacemos en el software es introducir aquellas variables o aquellos riesgos identificados, los cuales le vamos a hacer análisis en el software. Entonces los introducimos una abreviatura para que sea de un manejo más fácil en el software. Y procedemos a hacer esta matriz de influencias directas. Esta matriz de influencias directas funciona de la siguiente manera. Con ayuda de los entrevistados, pues aquellos riesgos que ya identificamos anteriormente, le dimos una puntuación pues dependiendo de la incidencia que tienen estos riesgos en los proyectos de construcción. Entonces los puntuamos de 0 a 3, siendo 0 la más débil, 3 muy fuerte. Entonces, por ejemplo, acá en esta matriz tenemos que el desequilibrio económico me influye en el riesgo 3, que es la mala calidad de los materiales. Sería 1, le dimos una puntuación de 1. Por ejemplo, el retraso de obra me influye en el riesgo del desequilibrio económico. Claro que sí, entonces lo puntuamos con una puntuación de 3. Entonces así como que funciona la matriz, de esa manera. Luego, ahora bien, derivada de la matriz de influencias directas, tenemos lo que es el gráfico de influencias directas. Este gráfico funciona pues de la siguiente manera. Tenemos aquellos riesgos que influyen de una mayor manera en otros riesgos, que por lo general fueron los que puntuamos de 3. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que son el retraso de obra, puede generar lo que es el desequilibrio económico, también se puede afectar por el modo de diseño. Entonces, así es como funciona, por ejemplo, el terrorismo, puede afectar por robo, también puede ocasionar retraso de obra. Entonces, más o menos así es como funciona esta gráfica. Luego tenemos lo que son las gráficas de influencias indirectas. Acá tenemos ya la otra cantidad de riesgos, los otros riesgos, pero la relación entre los riesgos entre sí. Por ejemplo, tenemos que las líneas rojas son las influencias más importantes. Tenemos influencias relativamente importantes, influencias medias, influencias débiles, influencias más débiles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que la suspensión del contrato puede generar un retraso de una obra, puede ser una influencia débil. También el modo de diseño me puede ocasionar un retraso de obra, también es una influencia débil, ¿sí? Entonces, más o menos así es como funciona el gráfico. Luego tenemos finalmente el plano de influencias, dependencias indirectas. Este plano está subdividido en 4 cuadrantes principales, los cuales son las variables influyentes, las variables relevantes, autónomas y reguladoras y dependientes. En las variables influyentes son las variables que tienen un alto nivel de influencia en otras variables, pero su dependencia es baja, porque es un gráfico de influencias, dependencias. Entonces las dependencias son bajas. Estas variables también se le conocen como motoras del sistema, es decir, pues generan cambios en los demás sin ser afectadas en gran medida por otras variables. Por ejemplo, la suspensión del contrato. Este factor influye en otras variables del proyecto, pero no depende directamente de otros factores en el sistema, ¿sí? Luego tenemos lo que son las variables relevantes. Estas variables tienen una alta influencia como una alta dependencia también. Son claves en el sistema porque están dentro de muchas interacciones. Cualquier cambio en estas variables pues podría desencadenar efectos importantes en el proyecto, pero al mismo tiempo son susceptibles a cambio de otras variables. Por ejemplo, el incumplimiento del contrato es una variable crítica, ya que puede influir en otros factores como la programación del proyecto o los inconvenientes con los beneficiarios. Al mismo tiempo, depende de factores externos como la suspensión del contrato o el abandono del proyecto, ¿sí? También tenemos lo que son las variables reguladoras, que están en esta parte. Las variables reguladoras se le conocen como variables pasivas debido a que tienen un alto nivel de dependencia, pero no influyen mucho en otros riesgos, en otras variables.
Bueno, acá en este cuadrante tenemos lo que son las variables reguladoras. Estas variables pues tienen un alto nivel de dependencia, pero no influyen mucho en otras. O sea, es decir, son más pasivas. Por ejemplo, de manera de ejemplo tenemos lo que es las modificaciones de diseño. Aunque estas modificaciones pueden ser consecuencias de otras decisiones o problemas del proyecto, no tienen un gran impacto en el sistema por sí solas. O sea, dependen, pero no impactan por sí en el proyecto. También tenemos lo que son las variables autónomas. Estas variables tienen un nivel bajo de influencia y baja dependencia, o sea, son aisladas, lo que significa que no afectan ni son afectadas significativamente por otros factores, y pues su rol en el sistema es menor, no es tan significante. Como ejemplo tenemos accidentes en obra, aunque pueden ser importantes en ciertos contextos, no están directamente conectados con otros factores en el análisis. Por ejemplo, también está el daño civil a terceros y robo. También se consideran factores importantes, pero son autónomos, ya que no generan grandes efectos en el proyecto y no son afectados por otros riesgos. Y por último tenemos las variables dependientes, que son el resultado de otros factores, es decir, pues que se ven afectadas por muchos cambios, las variables dependientes, pero tampoco generan impactos significativos en otras áreas del proyecto. Ahí pueden entrar lo que son el terrorismo, los cambios climáticos. Y pues a modo de resumen, en esta gráfica tenemos que tener en cuenta pues que aquellos riesgos a mitigar y a evitar pues son los riesgos que se encuentran en estos dos cuadrantes, las cuales son las variables relevantes y las variables influyentes. Entonces hay que tratar de prevenir estos riesgos. Listo, como paso siguiente, pues en nuestra metodología en la fase 4 pues ya procedemos a lo que es al desarrollo del plan de respuesta efectivo y mitigación de estos riesgos. Acá por ejemplo tengo un ejemplo que es para el riesgo regulatorio. Tenemos un riesgo que es inconvenientes con los beneficiarios del proyecto. Tenemos las causas, esto lo sacamos de la matriz causa y efecto. Tenemos las causas, el efecto, la categoría, dependiendo pues de la puntuación. Tenemos una acción correctiva y una acción preventiva. Esta acción correctiva es cuando ya se presenta el riesgo como tal y tenemos que mitigarlo como sea. Y una acción preventiva es para evitar que ese riesgo pues se nos presente en la obra. Entonces, esta es la misma metodología para todos los riesgos. Se hace de la misma manera. Riesgo, causa, efecto, la categoría que le dimos, y se hace una acción correctiva y una acción preventiva. Listo, a modo de conclusiones, pues tenemos que pues las entrevistas en profundidad pues nos ayudó mucho a identificar las ideas de los participantes, de aquellos expertos en las áreas de la construcción, sobre el riesgo fuera del casco urbano, basado en su experiencia. También fue muy clave para elaborar lo que es la matriz de causa y efecto, categorizar los riesgos, que les comentaba que se puntúan de 0 a 3, y elaborar la matriz de influencias directas. También el software nos fue de mucha utilidad. El software MICMAC reveló los factores de riesgo más relevantes en los proyectos de construcción, incluyendo pues el terrorismo, grupos ilegales, discrepancias técnicas, efectos económicos, problemas de mantenimiento vial y comunicación, errores en cantidades de obra, estudios deficientes y problemas de calidad de los materiales. Estos fueron los más relevantes según el software. También tenemos que los proyectos de construcción pues, realizados en zonas remotas se enfrentan a más factores de riesgo que los proyectos urbanos, pues debido a la falta de vías, al acceso, a la seguridad. Entonces podemos concluir eso de nuestro estudio. Y con respecto a las referencias, utilizamos estas referencias. Por ejemplo, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestro proyecto. Y muchas gracias.